Shavua Tov, Borah, Jodesh Tov, Jodesh Adar, Marvin Besimcha, que tengamos mucha simcha en el Am Israel, Besat Hashem. Mi nombre es Abraham Leib Berenstein desde Israel y tenemos acá también a un gran amigo, psiquiatra, médico, el doctor Jorge Bay, que ahora lo vamos a presentar. Como vieron en el flyer, la idea es hablar de lo que es quizás el tema más, por decir, complicado en nuestra generación, sin lugar a dudas para mí, por lo menos, que es el tema del Internet, es el tema de los teléfonos celulares, tablets, relojes, etcétera, etcétera, todo tipo de pantallas. Y vamos a escuchar primero al doctor Jorge Boyd, que si tengo que presentarlo con su currículum, perdón, necesito media hora y no hay tiempo. Así que entre las cosas que por lo menos para mí, a mí más me gusta, que fue un gran alumno de Rab, Abraham Tversky, una eminencia de nuestra generación, y eso sin duda es algo muy grande, un sejud muy grande. Y Besat Hashem, después del doctor Jorge Bay, voy a hablar, no sé si voy a llegar hoy a hablar todo lo que tengo que hablar, no sobre mí, sino sobre lo que dicen los Gdolei Israel, los Jajamim, nuestra Torah ya en esta generación, qué hacer con los teléfonos, con Internet, principalmente con nuestros hijos, con nuestros alumnos, ya que es un tema muy complicado, es un tema que, como se puede decir, es pikuas nefesh. Puede llegar, lamentablemente, hasta casos de muerte. Entonces tenemos que saber qué hacer y también muchas veces qué no hacer. Así que no quiero ocupar más tiempo. Le voy a dar la bienvenida, le agradezco mucho al doctor Jorge Guay, que está súper ultra ocupado y dedica unos minutos para nosotros, para enseñarnos, para el Am Israel. Así que muchísimas gracias y Besat Hashem después voy a hablar yo. Así que, doctor Jorge Bay, bienvenido, Shavua Tov y muchas gracias. Yo voto, Rab. Eh, una pregunta. ¿Cómo hago para abrir la presentación PowerPoint? Hay que, ahí donde dice share o compartir, que está en verde, Sí, bueno, apretás ahí y ahí te va a dar la opción de abrir el PowerPoint, si ves que no lo abriste antes. lo tengo abierto. Ok, ahí está, ahí está, ahí se ve. Bien. Ahora tenés que ir abajo, ahí está. Ok, perfecto. Bueno, por pedido del Rab, la charla va a estar ah, contextualizada específicamente en lo que es el uso de Internet en todas sus versiones. Por otro lado, si yo estoy acá con ustedes, y lo mencionó el Rab, es por el vínculo que establecí hace muchos años atrás con el Rab doctor Abraham Yoshua Twersky, Zichrono Libraja, que era especialista en adicciones, y él me enseñó a pensar de otro modo. Más allá de que yo lo conocí siendo yo ya un médico con más de 20 y pico años de ejercicio de la profesión. Eh, el último libro de Rab Twersky se publicó un par de semanas después de su fallecimiento y hubo que cambiar la tapa porque se llamaba Internet y le pusieron su misión final, His Final Mission. Lo que vamos a hacer en el curso de estos 30, 40 minutos es revisar conceptos que son fundamentales para en esta época en que vivimos, con estos cambios tan dramáticos que estamos viviendo en todo el sentido de la palabra. La charla de hoy tiene una finalidad de divulgación científica. Yo no quisiera que nadie tome esto como una instancia de diagnóstico o de tratamiento, sino es compartir con ustedes lo que en la experiencia cotidiana, en mi actividad docente, realizo. El cerebro, de eso se trata básicamente el tema de las adicciones. El cerebro tiene 100.000 neuronas. Aquí tenemos una neurona. Bueno, tenemos la imagen de una neurona.
es una célula con Perdón, Jorge, altísimo... dijiste 100.000, son 100.000 millones, ¿no? Sí, sí. Quiero aclarar también que hay otro órgano del cuerpo que tiene cerca de 1 millón de neuronas, que es el intestino grueso, que se llama el segundo cerebro, que tiene una función muy, muy importante y que nosotros encontramos, esto es al margen, en pacientes con cuadros depresivos, alteraciones intestinales importantes. Bien, la estructura de la neurona, que hay 100.000 millones, es altamente compleja. Si quieren más explicaciones, el RAP puede contactarlos con Hashem. Yo no tengo manera de poder explicar la complejidad. Puedo describir la complejidad. Una neurona se conecta generando a través de lo que se llama sinapsis, el encuentro, a través de esos deditos que tiene con otras neuronas. Y vamos a ir viendo cómo se construye el sistema de pensamiento, el desarrollo de una personalidad saludable en el ser humano. Este es el punto central. El punto central es que desde el momento de la gestación, nacimiento y hasta los 25 años van sucediendo cosas en el cerebro que van generando la capacidad de organizarnos en la vida, de poder pensar, de poder estudiar, de poder amar, de crear una familia, de cuidarnos, de estudiar, de hacer tefilá, en fin, eh, es un proceso evolutivo muy rápidamente y los que quieran material se contacta con el RAB y yo esto se los puedo enviar. Eh, lo que sucede en el ser humano desde la gestación y el nacimiento hasta los 6 años, 72 meses, es realmente fundamental. Lo que sucede y lo que no sucede, lo que sucede bien y lo que sucede mal. A los 6 años es cuando el niño o la niña deja de tomar el lápiz así y lo empieza a tomar así. ¿Qué significa? ¿Que desarrolló un nuevo músculo en la mano? No, significa que las redes cerebrales eh, han permitido hacer un avance importante. Coincide con el proceso de lectoescritura, coincide con el proceso de socialización, coincide con el proceso de instalar la idea de autoridad. Sale de casa y encuentra que hay otras personas que tienen la edad de mamá y papá que dan órdenes, que además son el ejemplo. Entonces se va instalando en el niño el modelo que va a tener prácticamente el resto de la vida. Bueno, necesito hablar un poquito en términos amistosos sobre el cerebro y cómo funciona, porque cuando entremos en la adicción vamos a ver lo que no funciona del cerebro. El cerebro tiene dos mecanismos centrales por los cuales hace una BDK. Todos los días hace una BDK. Saca lo que no sirve. Hay un sistema que se llama glinfático, no linfático. Glinfático, que es la circulación de un líquido a través del cerebro y las membranas que va eliminando toxinas. Hay otro sistema que se llama poda neuronal, que se da básicamente, los dos se dan básicamente durante el proceso de dormir, que lo que hace es permitir reconectar, es como una especie de electricista que va reconectando esas conexiones que vimos entre neuronas, haciéndolas más funcionales y desconectando lo que no sirve. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque cuando hablamos de adicción, estamos hablando de una enfermedad del cerebro. Acá tenemos una neurona, acá tenemos la sinapsis del cerebro, y ahora se van a sorprender. Una bandada de pájaros. ¿Cuántos pájaros hay en una bandada? Mínimo 7, máximo 12. Están conectados entre sí, pero hay un líder, como se ve acá adelante. Ahora, cuando nosotros vemos esta imagen, tenemos que saber algo, que son conjuntos de 7, 10, 12 pájaros que tienen un líder y ese líder va conduciendo hasta armar esa imagen que muchas veces vemos en el cielo y nos sorprende. Pero no es que 200.000 pájaros se pusieron de acuerdo, no, hay un líder que comanda. Ese es el mecanismo de la sinapsis del cerebro. Y cuando eso no funciona, bueno, empieza el tema que nos convoca hoy. Esta imagen, que es patética, es real.
¿qué criterios utilizamos para comprender lo que es una adicción a Internet? Bueno, en primer lugar, tiene que ver con esta conectividad, con la prevalencia que tiene esto en el resto de la vida. No hay otra cosa. Por otro lado, es interesante, el Raptorsky, con quien tuve un vínculo, y lo sigo teniendo porque traduzco obra del rap, el Raptorsky decía, cuando recibas un paciente, pregúntale cómo es su relación con Hashem, si le teme o lo ama. Bueno, empecé con esa encuesta y la explicación es muy importante. Cuando la persona dice que le teme a Hashem y es un adicto, sabemos que su mecanismo de control dura lo que la idea del castigo está en su cabeza. Dice, bueno, voy a mirar internet y si lo ley no pasa nada, bueno, está permitido. Cuando la persona responde que su relación es de amor, el amor lo que hace es temer dañar la relación. Es muy importante y es un elemento diagnóstico que yo utilizo mucho. ¿Cómo es su relación con Hashem? ¿Es de temor o de amor? La persona que dice temor me está mostrando un semáforo colorado. La persona que me dice de amor es amarillo y puede ser verde. Ahora, este chico que vimos acá, ¿de dónde sale? Y sale muy probablemente de esta experiencia familiar. En esta experiencia familiar lo que no existe es diálogo. No existe diálogo, existe una interconexión que es exclusivamente de espacio, ni siquiera de tiempo. Por supuesto que esta caricatura grotesca, hasta el perro, ¿no? Las mascotas en algunas casas tienen alguna función, en otras no existen, pero es como que todo está conectado con. Esto nos permite entonces entrar en una nueva definición. Eh, Antes de la cuarentena comencé una maestría en neurociencias en la Universidad de Favaloro, que después se interrumpió por la pandemia y siguió en forma virtual. Pero ya no hablamos de psiquiatría, de psicología, hablamos de las ciencias del comportamiento, que es mucho más complejo. Es mucho más complejo y esto sí nos permite entender y redefinir las ideas tradicionales que teníamos sobre adicciones. Las ciencias del comportamiento son interdisciplinarias e involucra absolutamente diferentes áreas del saber científico, ¿no? La psicología, la medicina, la biología, la sociología, la economía conductual, y de esto vamos a hablar también, las neurociencias y por supuesto la antropología. Recuerden entonces, empezamos a hablar de las ciencias del comportamiento. Pero las adicciones, como lo sugerí antes, son enfermedades crónicas del cerebro. ¿Sí? Cuando el cerebro se enferma, aparecen diferentes conductas que antes las interpretábamos muchos años atrás como desviaciones psicológicas o alteraciones psiquiátricas. Y hoy entendemos que no, que hay una enfermedad en lo que es la estructura del cerebro. ¿Por qué? Porque cuanto más temprano se instale, y esto lo vamos a ver en el curso de la charla, cuanto más temprano se instale, y lo hago específico, al uso de Internet, más difícil va a ser que el cerebro pueda madurar y crecer en forma normal y que los mecanismos de autolimpieza que describimos antes, el sistema linfático y la poda neuronal, que funcionan durante el proceso de dormir, no funcionen. Entonces empieza a haber una desconexión, empiezan a haber conexiones patológicas y por supuesto conductas que son absolutamente anormales. Como dije, si no fuese por eh, el estimado mentor que me acompaña, el Rab Abraham Yoshua Heschel, que falleció de COVID a los 90 años en Jerusalén, año 2021, yo no estaría acá. Bemet, yo no estaría acá. Eh, Raptorsky nació en Estados Unidos y le pasó algo muy curioso. Por el lado paterno es séptima generación descendientes de Baal Shem Tov. Y también por el lado paterno, su abuelo fue el último rebe de Chernóbil. El Raptorsky obtuvo su smijá y empezó a trabajar como rab en un pequeño shul en Milwaukee
Y resulta que en Millán de la Mañana, la mayoría eran emigrantes rusos que desayunaban con vodka y estaban alcoholizados. Y a él le preocupaba mucho porque no entro en esto, es un tema. Los médicos no entramos en la discusión de la Salahot. Los rabinos pueden entrar en el tema de la medicina, pero tienen que saber. Entonces el Raptorsky dijo, yo no, tengo que hacer algo. El padre del Raptorsky fue Jabruta de Steipler, el padre de Rab Moishe, y le consultó y le dijo, bueno, que tu hijo estudie medicina. Y es así que ya teniendo una edad, digamos, inhabitual para empezar a estudiar medicina, estudió medicina, hizo su residencia y terminó siendo director de un hospital psiquiátrico. Estamos hablando entonces de alguien con una enorme dimensión espiritual, una Neyamá enorme, una Torá enorme, que dio un paso gigante en la comprensión de las enfermedades mentales. Publicó más de 120 libros y creó instituciones. Esta institución, que reúne más de 2.000 profesionales de la salud mental jaredín ortodoxos en todo el mundo, fue co-creada por el Rab Twersky junto a otros, digamos, destacados médicos y rabanim hace más de 30 años. Creó una red de centros de rehabilitación para adicciones y creó algo que el Rab Abraham conoce bien, de Guard Your Eyes, que está instalada en Israel, que tiene que ver con cuidar los ojos, obviamente, que tiene que ver con el uso indebido, inadecuado, compulsivo de Internet. Bien, cuando yo estoy hablando de todo lo que estoy hablando, ¿qué leí yo para saber todo esto? Habiendo redefinido que la psiquiatría, la psicología, la biología, la antropología, la economía conductual están dentro de una gran nueva experiencia, ciencias de la conducta. Bueno, ¿qué he leído yo? En primer lugar, clave, los libros del Rab Tversky. Pensamiento adictivo. El Rab Abraham tiene una copia en formato digital. Pensamiento adictivo es fundamental para entender cómo se va estructurando esta dimensión en donde, en lugar de prevalecer el Yetzer Tov, prevalece el Yetzer Hará. Voy a traducirlo para que no aparezca como que estoy entrando en un territorio que no me corresponde. El Raptorsky dice que el adicto tiene un pensamiento que es totalmente compulsivo, impulsivo, que es el presente absoluto, es una especie de Pac-Man del tiempo, ¿no? ¡Bum! Lo hago ahora, no puedo pensar ni procesar. La persona que empieza a salir de la adicción o aquella persona que no es adicta utiliza un mecanismo que es el pensamiento estratégico. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en los libros de Kahneman. Entonces, Raptorsky dice, y lamentablemente el adicto funciona con el mecanismo Yetzer Hará permanentemente. No puede procesar ni pensar, entendiendo que el Yetzer es algo interno de cada uno de nosotros. El Raptorsky revoluciona el tratamiento de las adicciones a través de cayerizar lo que es el camino de los 12 pasos, el proceso de los 12 pasos, que es absolutamente fundamental para el tratamiento de las adicciones. No voy a hacer una descripción profunda, sino voy a mencionar simplemente cuál es el abordaje terapéutico de una persona adicta. Implica tener entrevistas clínicas, un buen diagnóstico. La palabra clínica viene del griego, significa estar al lado del paciente. La clínica implica un interrogatorio, poder comprender la situación y utilizar todos los mecanismos necesarios para llegar a un buen diagnóstico utilizando el laboratorio de sangre y orina, etcétera, etcétera. El tratamiento implica entrevistas individuales, si necesita medicación, pero lo grupal. El proceso de los 12 pasos. El proceso de los 12 pasos, si la persona es alcohólica, es Alcohólicos Anónimos, si consume drogas, es Narcóticos Anónimos, si es jugador, es Ludópatas Anónimos, y así sucesivamente.
es fundamental. Y quien le dio la dimensión absolutamente kosher al proceso de los 12 pasos, creado por Alcohólicos Anónimos en 1935, fue el Rab Tversky. Aquí viene algo que es un tema central. Rab Tversky dice, ¿cómo se hace teshuvá cuando alguien es adicto? Pues está en otro mundo el adicto. No hay dimensión de tiempo. Se pierde la conciencia del tiempo y el tiempo es vida, no es otra cosa. El tiempo no es mi reloj. El tiempo es mi vida. Es la vida de cada uno. Entonces, Rab Tversky, en este libro que es impresionante, no está traducido al español ni al hibrid, está en inglés solamente, habla muy claramente sobre cómo la recuperación de la adicción es lo que permite esa dimensión espiritual. Quiero decirles, y quizás yo, cerca de cumplir 77 años, con más de 52 años de médico, siendo yeque, lo que digo, lo digo convencido y no es filosofía ni ideología. Es falso que el consumo de hongos psicodélicos, de sustancias alucinógenas, despierte mi espiritualidad. Eso es falso y forma parte de los mecanismos en los cuales muchas veces las personas caen. En Israel también. ¿eh? El último libro que publicó, His Final Mission, está dedicado específicamente al tema de las adicciones a Internet en todas sus versiones, básicamente la pornografía. Pero la biblioteca es más amplia para poder comprender esto. Se llama José van Dijk, pero es una mujer, es una investigadora holandesa. La cultura de la conectividad va demostrando, porque para poder trabajar con adictos no me alcanza la psiquiatría. Necesito comprender el universo en el cual se mueven. La cultura de la conectividad está presente en todos. Nosotros estamos conectados a través de un sistema de Internet. Lo estamos utilizando bien, espero, en función de, no me estoy autocalificando, pero por ahí, pero la cultura de la conectividad está instalada. Va a depender de nosotros, y esto lo vamos a ir viendo, depender de nosotros cómo lo hagamos. Nació en Israel en 1934, Premio Nobel de Economía del año 2002, Daniel Kahneman. Falleció en Nueva York hace poco tiempo, ya en una edad, creador brillante. Premio Nobel de Economía, un psicólogo, seguro, güey. Sí, 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 sí. Un psicólogo premio Nobel de Economía. Pensar rápido, pensar despacio. Ahora presento el libro, pero tengo una diapositiva especial para poder explicar esto, que tiene que ver con lo que plantea Raptowski. Generación dopamina. Fue escrito en 2023 por una psiquiatra americana, Anna Lembke. Está dedicado específicamente a la dopamina. Quiero decirles, hay dos diapositivas que van a especificar la dopamina. He ido seleccionando para poder hacer entrar en 40 minutos, que van a ser cortos, toda la información que un profesional dedicado a las adicciones debe comprender y manejar. Perdón Apuestas que te online. interrumpo, pero Besat Allen quizás hagamos la segunda parte, ya que yo también tengo mucho y no va a entrar. Así que tranquilo. Estamos. Yo estoy tranquilo, el que puede estar intranquilo es usted, Rafa. No No, se yo estoy preocupe. tranquilo, nada más que lo que se pueda y lo que si no hacemos segunda parte, Besat Allen va a ser un placer. Bueno, apuestas online. El doctor Federico Pavlovsky es un colega con quien yo trabajo. eh, es especialista en adicciones. Pertenece a otra generación porque su padre fue profesor mío. Eh, en este libro que lo presentamos el 2 de enero en Uruguay a los psiquiatras uruguayos, eh, es una síntesis de todas las áreas que yo fui describiendo, ¿no? Lo que tiene que ver con eh, lo psicológico, lo sociológico, lo económico, ¿m? Y básicamente lo que hace es abordar el diagnóstico de lo que es la dimensión de las apuestas online,
y propone tratamientos. Bien. Wendy Wood, una psicóloga americana, es un libro publicado recientemente que habla de los buenos hábitos y los malos hábitos. Alguien podría decir, ¿por qué es importante cuando hablamos de adicciones hablar de hábitos? Le Guin tiene una frase que dice, el hábito es el monje, ¿no? Los malos hábitos facilitan la instalación de conductas adictivas. Los buenos hábitos, por el contrario, de algún modo son una categoría que lo que va a hacer es descartar, desechar el entrar en el mundo de la adicción y del consumo problemático. Se van a sorprender con este otro libro, La magia del orden. Es una japonesa americana, Mari Kondo, son dos palabras separadas, que habla del orden, pero no habla del orden de la casa, el orden que yo tengo en la biblioteca o en el estante o en mi cajón no es relevante por el orden de las cosas en sí, es el orden mental. Sin orden mental, sin un proceso de pensamiento en donde yo pueda saber dónde están las cosas y para qué me sirven, voy a estar muy, muy lejos de tener una vida normatizada. De hecho, eh, nuestra, nuestra vida, nuestro Derech tiene un orden determinado. Bien, otro autor israelí, vive en Estados Unidos, Dan Ariely, que es un economista conductual. Estudia las conductas de las personas en relación a los factores de dinero. ¿Por qué mentimos? Y este librito, cuando lo leí, me recordó, y cuando lo leí recordaba las palabras del Raptowski, pero muchas veces cuando recuerdo las palabras del Raptowski recuerdo su voz. ¿Ah? Entonces, Raptowski decía, los adictos no mienten, simplemente no pueden decir la verdad. Y además explicaba, dice, cuando tratamos en cualquier lenguaje que no sea la Shona Kodesh, que no sea Ivrit, decimos el contrario de verdad es mentira. En Ivrit no es así. En Ivrit no, porque Sheker es una creación humana. Emet es una dimensión, es uno de los nombres de Hashem, también. Es una dimensión en donde tenemos que entender que el contrario de Met es cuando la letra Aleph empieza a borronearse, Yud, Vav, Yud, y pierde entonces la dimensión de espiritualidad. Y lo que queda es Met, que no es la muerte física, es la muerte espiritual. Entonces, lo que sostiene Raptowski es que el contrario, los adictos no mienten. Más allá de que uno lo diga, esto es una mentira. No, no dicen la verdad. No dicen la verdad. El otro libro importante de Dan Ariely es Las trampas del deseo. Vamos a comprender un poco más el deseo en las diapositivas donde exploremos dopamina. ¿Por qué? Porque suponemos que el deseo, ¿sí? A ver, si yo tengo apetito, ¿tengo hambre? No necesariamente. Y si tengo hambre, ¿tengo apetito? No. Apetito significa, me gustaría comer un poco de salmón ahumado. Le pregunto a mi esposa y dice, no hay, pero te puedo hacer ñoquis. Y digo, no, 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 no tengo hambre, tengo apetito. Ahora llego a casa, digo, ¿qué hay para comer? Mis ñoquis, fantástico. El deseo no es una necesidad. El deseo es una elaboración en donde cuando se me distorsiona el mecanismo deseante de mi cerebro, el factor adictivo juega un rol preponderante. Esto está estudiado en detalle en este libro que compila una psiquiatra americana, eh, donde ya hablamos de las neurociencias de la adicción, porque dejó de ser una patología psiquiátrica, un trastorno psicológico para ser algo mucho, mucho más grave. Por último, aparece otro libro de el
psicólogo Daniel Kahneman, que después se recibió de economista, que también es muy interesante. Es un libro breve, es un artículo en realidad que después se publicó como libro. Ah, las trampas del éxito. Y muchas veces le preguntamos a la persona que tiene alguna conducta adictiva por qué lo hace. Dice, para no estar aburrido. ¿Qué significa estar aburrido? ¿No tener nada que hacer? No, es algo mucho más profundo. La palabra aburrimiento es una palabra de origen latina que significa ab horrore. Es una sensación de horror profundo, de una sensación de vacío, en donde empieza a hacer zapping en diferentes cosas en la vida, ¿no? Entonces pruebo esto, pruebo esto, pruebo esto, pruebo esto. Quiero decirles que no existe, yo no he visto ninguna persona que sea adicta a una sola sustancia. No lo conozco. En general es como una especie de maxi kiosco, uno entra, ve que tienen cerveza, que tienen cigarrillos, que tienen golosinas, que tienen cigarrillos electrónicos. Y en muchos kioscos hay también sustancias ilícitas. También venden chips para los teléfonos celulares y no venden los teléfonos celulares. Bien, les dije que vamos a detenernos en este elemento químico tan importante. La dopamina es un neurotransmisor. ¿Qué hace? La dopamina conecta, facilita la interacción entre una neurona y otra. Se habla, no, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pasa esto. Bueno, y va pasando de neurona a neurona. Cuando, cuando hay una situación de consumo de cualquier naturaleza, se frena la producción de dopamina y ya el cerebro empieza a recurrir a la sustancia adictiva. Por un instante salgo de internet, que voy a volver, para explicarles. La gente dice, fumar marihuana no hace nada. No, no, es un divertimento. Permítame otra vez, apelando a mi condición de IEC, decir, eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, el cerebro de todos aquellos que nunca hemos consumido marihuana, produce dosis que son nanogramos. Nanogramos es la millonésima parte del gramo. Si alguien puede partir un gramo en un billón, Mazel tov, yo no puedo. Pero nuestro cerebro tiene células que producen cannabinoides que son humanos. Cuando alguien fuma un cigarrillo de marihuana, es como si fuesen 3 camiones con acoplado que entran, ¿eh? Son kilos de cannabinoides. ¿Y qué sucede? Las células cerebrales se inhiben de producir los cannabinoides humanos. Entonces se instala lo que se llama dependencia. El consumo genera dependencia. Y la cadena sigue, no alcanza con la marihuana después. Pero entonces quiero señalar que este mecanismo adictivo está instalado en la Internet. El consumo de Internet. Nadie puede decir de aquellos que consumen Internet que van a estar 10 minutos y nada más. ¿Por qué? Porque como vimos antes, el concepto de tiempo está roto. Bien, nosotros confundimos el placer con la felicidad, pero sucede, y es aquí donde interactúa la dopamina en diferentes situaciones. Fíjense, ¿ah?, cómo la comida, el ejercicio, las redes sociales, las drogas y la recompensa inesperada generan liberación de dopamina. Eh, si nosotros vemos cómo circula en el cerebro, en ese gráfico del cerebro, la dopamina, van a ver que es totalmente diferente en lo que es la felicidad y el placer. La felicidad recorre áreas de la corteza, permitiendo esa sensación que es muy, muy personal, pero que cuando decimos que estamos felices o que tenemos majot, creo que todos entendemos. Se trata de una dimensión armónica. El placer es eminentemente físico. Es el organismo que siente placer. Y como ven, bueno, cuando se instala un mecanismo de placer y la dopamina no alcanza, necesito incrementar el consumo de cualquiera de las sustancias, incluyendo la Internet.
Vamos a entrar entonces en el mundo de Kahneman. Nuestro cerebro tiene dos hemicerebros, dos mitades que no son exactamente iguales. De hecho, el cerebro del lado izquierdo tiene una función que es esencialmente matemática y científica. El cerebro del lado izquierdo tiene una función que es esencialmente intuitiva, afectiva, artística. Lo que describe Kahneman en su extenso trabajo que significó ganar el Premio Nobel de Economía son los mecanismos, los dos mecanismos de pensamiento que tenemos los seres humanos. El pensar rápido versus el sistema de pensar despacio. Por supuesto que todos tenemos los dos sistemas. Es importante saber cuál prevalece, ¿no? ¿Cuál prevalece? En el adicto prevalece el sistema del pensamiento rápido. En realidad, decimos pensamiento para seguir los conceptos que planteó el, el doctor Kahneman. En realidad, ese pensamiento rápido es impulso, es compulsivo, mientras que el pensamiento lento o despacio es estratégico, ¿sí? Es muy, muy importante comprender que cuando estamos hablando, eh, nos sentamos profesionalmente a hablar con una persona adicta, nosotros tenemos que adecuar nuestro sistema de comprensión a lo que es un mecanismo de pensamiento impulsivo compulsivo, que es lo que sucede. Y también puedo decirles que es absolutamente falso. Supongamos que una persona fuma 60 cigarrillos por día. Fuma 60 cigarrillos por día. Y dice, yo Shabbat no fumo. ¿Cuál es mi posición? Inmediatamente pienso, ¿está en Shabbat esta persona? Eh, ¿Controla el tiempo cuando hay que encender las Nerot? ¿Cuando termina Shabbat, momento de la Abdalá? ¿Compensa el tabaco con otra cosa? Y en general sí, es el que eh, después del kiddush toma un poco de vino, toma whisky y algunos hacen trampa. Pero cuando estamos dialogando con alguien que tiene una conducta adictiva, compulsiva, sepamos que no piensa racionalmente. Bueno, parece que estamos entrando en el área más delicada de todo. ¿Qué pasa cuando alguien queda fuera? Los americanos lo llaman por las siglas FOMO, Fear of the Missing, quedarse afuera de. La conducta quedarse afuera de, miré el reloj recién, la conducta de quedarse afuera de genera mecanismos en niños y adolescentes que los lleva a conectarse a través de las diferentes redes, de las diferentes aplicaciones que nos ofrece hoy en día algo muy económico que está al alcance de la mano, ¿ah? Y he incluido también la pornografía porque forma parte de aquellas cosas que los niños y los adolescentes consumen. Consumen todo esto. Alguien podría decir, ¿qué es lo menos preocupante? No, todo es igual. Algunas tienen consecuencias muy, muy graves. Las apuestas generan seguramente, ¿sí? Pérdidas económicas, tendencia al robo. ¿Mm? El- la pornografía en personas en cualquier persona, genera una distorsión de lo que sería una vida íntima y sexual absolutamente normal y tendiente a la concreción de lo que es el vínculo de amor. Bueno, TikTok, Facebook, Netflix, etcétera. Me voy a quedar con estas dos imágenes. El gaming, que es la PlayStation, y el gambling, que es la apuesta. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a comprender que todo esto ingresa por la visión, ingresa por la visión. La visión, el sentido de la visión, nuestro ojo, el nervio óptico y la zona posterior del cerebro, que es el lóbulo occipital, incorpora millones de imágenes, millones de imágenes. Es el sistema más complejo que tenemos
que está absolutamente relacionado con nuestro pensamiento, absolutamente relacionado con nuestro pensamiento. Aquellas personas que nacen con una ceguera absoluta tienen dificultades en desarrollar un pensamiento racional elevado, porque no tienen imágenes, no pueden imaginar. Imaginación tiene que ver con lo que veo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante lo que veo? Porque aquellos que están detrás de Internet han desarrollado los algoritmos. Los algoritmos están hechos a medida de el consumo de cada uno. Cuando decimos inteligencia artificial, yo estoy haciendo en este momento, empecé la semana pasada una maestría sobre inteligencia artificial y medicina en la Universidad de San Andrés. Eh, la inteligencia es una palabra de origen latino que significa interligere, saber elegir. Nosotros confundimos lo que es coeficiente intelectual con inteligencia. Entonces, estamos utilizando mal la palabra inteligencia artificial. Y por otro lado, la palabra artificial significa hecha con arte, la hace el hombre, no es que es espontánea. Lo que sucede es que la cantidad de información que tiene lo que llamamos inteligencia artificial es muy, muy superior a la que puede manejar cualquier persona en un instante determinado. El algoritmo, que es una fórmula matemática, que es un conjunto de informaciones, me va reconociendo a mí a través de mis búsquedas en Google, a través de los correos que mando, a través de toda la información que está ahí en la nube. Voy muy rápido con esto. El 50% de los que utiliza videojuegos, el 50% arrancó, hoy ya antes, pero arrancó a los 3 años. El 50%. Ahora, también sabemos qué es lo que buscan. Y fíjense que el 53%, este es un estudio hecho con adolescentes de 13 a 16 años en Estados Unidos, hace muy poco tiempo, el 53% buscan situaciones de violencia, de violencia. Entonces, si en la casa no hay Shalom Bait y el chico usa juego de violencia, ¿cuál va a ser la personalidad de este individuo en el futuro? Adivinen. Esto estamos con el doctor Pavlovsky y otro conjunto de profesionales haciendo un estudio muy, muy importante en Buenos Aires a partir de diferentes trabajos ya publicados. Es la alteración de la materia gris, del volumen de la materia gris y de las funciones cognitivas y la capacidad de pensar en adolescentes que usan el gaming, los juegos de Internet. ¿Qué sucede? Estamos viendo que cuanto más temprano utilizan los mecanismos de consumo de Internet en todas sus versiones, pero especialmente los juegos y la PlayStation, empiezan a no desarrollar la materia gris. Empieza a funcionar mal lo que es la limpieza del cerebro, la poda neuronal, la sinapsis ya no funcionan normalmente y lamentablemente lo que están apareciendo son adolescentes desarrollando un cuadro de demencia. La demencia es una enfermedad orgánica del cerebro. Alzheimer es una demencia, pero estamos encontrando casos en donde chicos de 17, 18, 19 años no son tratables por ninguno de los mecanismos que nosotros tenemos al alcance de la mano, farmacología, internación, etcétera. Están rotos, están absolutamente rotos. Por eso el sentido de esta charla es despertarlos, movilizarlos, eventualmente también asustarlos para que ustedes asusten a la gente. ¿Cómo hago yo para sacar a un chico o a un adulto de Internet? ¿Lo tiro, no? No, corro un riesgo. Como médico, corremos un riesgo, que es generar un cuadro que se llama abstinencia, en donde cuando se dispara la abstinencia se produce un descontrol de todas las variables fisiológicas, ¿no? Agresividad, eh, trastornos de la función eléctrica del cerebro, trastornos en la conductividad, digamos, del corazón, etcétera, ¿no?
Eh, la abstinencia, prohibir no es lo recomendable, no funciona. Ahora, ¿cómo hacemos para instalar esto? El camino de la lectura versus la pantalla. Este es el trabajo más importante que tenemos todos por delante con las generaciones que vienen. ¿Qué sucede cuando una gota de agua cae en una superficie acuosa? Se generan esferas concéntricas. Muchas veces la gente dice, la última gota que colmó el vaso. ¿De quién es la responsabilidad? ¿La última gota o el vaso lleno? Es filosófico. Pero lo que sí quiero decir es que este fenómeno de una gota cayendo es lo que yo estoy planteando en relación básicamente a Internet. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco en la persona, en mis hijos, mis nietos, bisnietos, en mi caso, si yo no reconozco qué es lo que están haciendo, llego tarde. Si llego tarde, esa gota de agua ya se transformó en un gran signo de interrogación. ¿Esta es la vida que queremos para alguien? Comer, dormir y estar en Internet. Cuando sucede esto, la gota de agua se transformó en un tsunami. Y cuando se transforma en un tsunami, lo que nosotros escuchamos es la persona que dice, no sé qué hacer con mi vida. ¿Por qué? No sé qué hacer con mi vida porque ya se secó el agua y lo que queda es esto, un cerebro totalmente árido, sin la capacidad de poder pensar, amar, crear, absolutamente todo. La gran pregunta es, ¿quién gana esta lucha? ¿Y saben qué? Cada uno de ustedes decide. Gracias. Bueno, Jorge, realmente increíble. La verdad que podríamos estar, creo que un buen tiempo más escuchándote. Se nota la gran experiencia y sabiduría de más de 50 años de profesionalismo. Y bueno, para no alargar más esto, Besat Hashem, voy a comenzar. Me hiciste acordar una Guemará que dice que hay varias personas que le están pegando a alguien y el último le dio el último golpe y lo mató. ¿Quién está culpable? ¿El último que le dio el último golpe o todos que le fueron dando? ¿No? Así, esto es lo mismo. Hay más que en la Guemará, pero me hiciste acordar eso. Y vamos a comenzar Besat Hashem. Yo creo que hoy no creo que pueda terminar todo el material que Besat Hashem tengo con respecto a lo que hiciste, lo que hablaste, el tema de Internet, el tema de los teléfonos, un tema tan pero tan complicado, pero ahora viéndolo desde el lado de la Torá, no de la ciencia, sino de qué dicen los Jajamim, de qué dicen los Gdolei Israel sobre qué hacer en estos momentos tan difíciles. Ahí estoy compartiendo la pantalla, no sé si ya se ve ahí lo que estoy compartiendo. Ahí está, ahora sí, ¿no? Ahí se ve. Yo, Baruch Hashem, ya di 6 conferencias sobre educación de los jóvenes, no lo que yo opino, qué importa lo que yo opino, sino lo que dicen los Jamim. Hoy en día, Baruch Hashem, hace más de 20 años que estoy en Israel, muy pero muy cerca de los Gdolei Israel, con mucho material que presenté y que también tengo ahora, para saber qué hacer, ya que no podemos agachar la cabeza, bueno, no pasa nada. Y como sabemos, el tema del Internet, los teléfonos, es de lo más complicado que hay en nuestra generación, sin lugar a dudas. Y voy a pasar lo que hice en 6 horas más o menos, quizás en 10 minutos máximo. ¿Sí? Voy a tratar Besat Hashem. Los jajamín dicen que así como las caras son diferentes, también los pensamientos son diferentes. Hay que saber que nuestros hijos, cuando digo nuestros hijos, lo quiero decir una vez quizás y que entendamos, en nuestros alumnos, en nuestros nietos, en nuestros vecinos, es todos los jóvenes que como nosotros
ellos nacieron con internet, nacieron con un teléfono en la mano, por decirlo de alguna forma. Hace unos 2 años pasé un Shabbat en Miami con un primo que es el hijo de una prima que tiene 24, 25 años y no cuidaba Shabbat en ese momento. Y Baruch Hashem pasamos juntos el Shabbat, apagó el teléfono y me dijo, es la primera vez en mi vida, así me dijo, que la pasó increíble en Shabbat, la primera vez en mi vida que apago el teléfono en un día, es algo increíble. Estamos hablando de un chico de 20 y pico de años. Entonces tenemos que saber que somos todos diferentes. Sabemos que muchas veces los chicos se van del camino, a veces se van un poquitito, todavía este tiene sombrero, tiene un Maguen David, a veces lamentablemente se van mucho, hacen cosas que no tienen que hacer. Y como dije en su momento, 1 más 1 en matemáticas es 2, pero en educación depende de los hijos, depende de los padres, depende de dónde vive, depende de dónde se crió, depende de qué le hicieron cuando estuvo en el colegio, depende de muchísimas cosas. Y una de las cosas que dijimos es educar con el ejemplo y educar al joven según su camino y no el camino nuestro. Voy a pasar, como dije, esto rápido. Hay muchas formas de educar. Hay mucha gente que se llama profesional y arruinan a los chicos. Esto es muy importante, que me importe qué dice la Shejina y no la Shejina. Shejina es la presencia divina, la Shejina es la vecina. No importa qué dicen los vecinos, importa qué dice la Shejina, presencia divina, que en este caso en la Torá, en los Gdolei Israel. Esto, Pat, lo van a ver varias veces, esto lo inventé. Pat es pan, el Pat Shaharit de la mañana, y es paciencia, amor y tefilá. Ese es un resumen que yo hice, Baruch Hashem, de muchas cosas que estuve escuchando, aprendiendo de los Gdolei Israel, de los Jajamim, hoy en día. Sabemos que durante las generaciones, desde el comienzo de la Torá del mundo, muchos tuvieron hijos que se fueron del camino, como Caín y Abel, uno era asesino, Abraham Avinu también, Isaac, David Amelech, incluso el nieto de Rabbi Shimon Bar Yochai, andaba con prostitutas. ¿Y cómo lo hicieron volver al camino? Dice la Gemara Metzia, ya lo dijimos en su momento, dándole cabot, dándole honor, teniendo paciencia y por supuesto tefilá, así que no hay que sentirse culpables. Esta es la gran pregunta. Muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer? Mi hijo agarró no sé cuántos años hoy en día, como dijo el doctor, más jóvenes, 3, 4, 5 años ya están con teléfono, están con internet. Y nosotros, Baruch Hashem, gente que está en Torah Mitzvot, quizás no tan temprano, pero sí, seguramente en edad quizás 12, 14, 15 también, ya empieza con eso. ¿Y qué hacemos? Voy a pasar esto rápido. Como dije, jamás podemos ir a la guerra. El que quiere ver todas estas charlas puede ir a jizuk180grados.com. Ahí, Baruch Hashem, ahí están todas las charlas. Pero todos los jajamín dicen, una de las cosas, jamás cerrar la puerta de la casa o echar un hijo, porque tiene un teléfono. Jamás. La última conferencia mostró un video de muchos que fueron echados de la casa. Acá en Israel están en la Tajaná Merkazí de Jerusalén, acá muy cerca donde vivo. Y uno de ellos contó que lo echaron porque está con un teléfono que no es kasher. ¿Y dónde terminó? En la calle, con drogas, con mujeres, durmiendo en cualquier lado. Algo terrible, algo muy doloroso, que lo vimos en su momento. Y yo personalmente también pregunté a Gdolei Israel, nunca cerrar la puerta. Saber que Hashem nos manda estos hijos es por algo, darles pero mucho honor. Este video es algo muy especial que me mandó justamente el doctor Jorge Baer. Saber que estos hijos, no lo voy a poner ahora, son un diamante. Es un diamante, tenemos que sacarle el polvo, saber que tenemos todos un diamante. Esto también me parece súper importante, es lo que dice Pirkei Avot, no juzgar a nadie hasta ponerse en el lugar del otro. Como no podemos ponernos en el lugar del otro, no sabemos todo lo que pasó, todo lo que vivió, todo lo que viene hacer en esta vida. Nunca podemos juzgar a nadie, solamente tenemos que tratar de ayudar. Vimos muchos casos, los voy a pasar rápido. El Hazon Ish, cómo hacer para traer un hijo que se va al camino con lazos de amor, así gruesos, con lazos de amor, no echarlos, no pegarle jalira, no enojarse. Entonces dicen lo mismo, no voy a traer.
todo lo que hablamos de Hazonish, hablamos también de Rav Gershon Edelstein, un Gadol Israel. Vamos a ver al final, quizás si llegamos hoy. Todo lo que dicen es exactamente lo mismo, todos. No importa si es Ashkenazí, si es Sefaradí o qué. También vimos de el Rab Ovadia. Ahora quiero pasar esto rápido. El Baba Lanzar, también dijo el Baba Sale, también dijo, importante, de traerlos con amor y comprensión a los hijos. Raburi Zohar, el mérito de estar con él, uno de los Balei Tshuva más grandes. También todos sus hijos, todos, 6 hijos, todos se fueron del camino. Él probó fuerte, gritando, echándolos de todo, vio que no sirvió, dio un giro de 180 grados, como el libro que escribió Bojayén, 180 grados, empezó con amor, empezó uno de sus hijos que está hasta los 27 años, ahora voy a mostrar un video cortito que ya lo vimos, pero vale la pena verlo otra vez. Hasta los 27 años él mismo cuenta, estuvo en todos lados, no sabía lo que era una mitzvah. En pubs, en discotecas, en todo, venía a las 4 de la mañana, él lo recibía con una torta, un café, hablaba con él, tenía buena relación. Y קודם, ההפך הגמור קורה מה שקורה. y miren este hijo que lo esperaba a la madrugada, lo que dijo cuando falleció Raúl Izor hace unos años, no falleció a los 50, 60, a los 80 y pico de grande. Así todo, este hijo que era el más rebelde y que le dio todo el amor y que Baruch Hashem volvió en Teshuvá, miren lo que dijo cuando falleció el Raúl Izor. החושך הוא כל כך גדול, והוא בלתי נסבל, זה הכל, אני מתגעגע אליו, אני שבור, מטורף עליו מהחיים שלי, חייתי איתו, זהו, עצוב נורא. Cada vez que veo este video me emociono realmente. ¿Qué hubiese pasado si este hijo le hubiese cerrado la puerta? No te quiero ver, tenés un teléfono celular, estás en internet, no te quiero ver. Vimoslo recién, algo realmente que yo todavía estoy emocionado, lo vi varias veces. La locura que tenía ese hijo por ese padre que le dio tanto amor y cómo volvió en Teshuvá. Por eso dicen los Jamim, amor, amor y más amor. En Rabobadia también traje varios casos de Rabobadia, tengo un libro en mi casa que también hay que darles amor, contención, nunca echarlos de la casa, etcétera, etcétera. Y quiero empezar ya un poquito la charla de hoy sobre qué hacer con este tema tan, pero tan complicado. Dice Rabobadia, una hija que se había alejado del camino, tienes que aceptarla como es, así como queremos que ayer nos acepte a nosotros, así como un gadolador, Rabobadia. Siguiendo, también un chico que abandonó la yeshiva, Rabobadia fue en un camión de basura a buscarlo al chico. Una historia realmente impresionante. Ahí también había un video del hijo de Rabobadia que decía que su padre le decía nunca gritar, nunca enojarse. Y ahora sí, Besat Hashem, vamos a comenzar. Vuelve también uno de los grandes rabinos de nuestra generación, como a su hijo, este video, como su hijo lo trató con amor y también volvió al camino. Y este video que lo mostré otra vez en la estación de Jerusalén, de la Tajana Merkazí, como muchos chicos jóvenes de familias religiosas están durmiendo en lugares abandonados. Es algo muy triste. ¿Por qué? Porque los secuestran. Entonces, toda la idea es saber qué hacer. Besat Hashem, comenzamos ahora. Vamos a ver si, bueno, creo que pueda terminar, pero un poco qué hacer, qué dicen los Jamim en esta era digital tan, pero tan complicada. ¿Qué hacer? Sabemos que hace muchos años se mandaban las cosas con paloma mensajera. Esta foto es muy linda, pero es contradictoria, ¿sí? Era paloma mensajera, pero es rascacielos, no van de la mano. Pero el dibujo está lindo, la paloma mensajera. Luego los años que estaba el telégrafo, el código Morse y todas esas cosas. Luego vino el teléfono este. Yo llegué a verlo, pero no lo usé. Yo tengo más de 50. Pero sí este teléfono. Eso era todo lo que teníamos en la casa. Los que tienen más de 50 saben que había cuando vino la televisión. Yo recuerdo en los años para el Mundial, ¿no? 78. Recuerdo estaba la televisión. Había 5 canales. Hoy hay 500, 1000, yo no sé ni cuántos hay. Vos ayer no tengo la televisión, pero escucho. Hay cientos y cientos de canales, ni hablar en internet, que se puede hacer todo. Pero hay algo que es el centro de la charla de hoy y que no nos podemos escapar y tenemos que saber qué hacer y también qué no hacer.
¿Qué es esto? El teléfono celular, como la foto muestra, da miedo. Y dijo Rav Eliashi, un adorador, que nunca el Yetzer Hara tuvo tanta fuerza como hoy con el Internet. Es algo increíble lo que puede hacer, lo que antes tenía la persona que ir lejos para ver algo, para escuchar algo, para hacer algo. Hoy aprieta un botón y ya está. Se acabó. Se puede hacer todo, tiene todo. Pero como dijo antes el doctor, con una cosa uno puede hacer cosas buenas o cosas malas. Con un cuchillo uno puede matar o con un cuchillo uno puede hacer shejitá, una mitzvah para comer carne kasher. Con el fuego uno puede quemar a alguien, con el fuego uno puede cocinar, puede calentarse, depende uno cómo lo use. Que lo tenemos, lo tenemos. ¿Sí? Uno puede usarlo para cosas buenas, como dijimos, para estudiar Torah, para hacer lo que estamos haciendo ahora. Ojalá tener un poco de conciencia, también saber qué hacer con nuestros hijos y por supuesto con nosotros mismos en especial. Y dice Rav Chaim Kanievski en su libro Hot Yosher, un libro de Musar, en la introducción, dice lo siguiente, está escrito en la Gemara, ¿qué quiere decir? Adornate primero a ti mismo y luego adorna a los demás. En nuestras palabras, primero corrígete a ti mismo y luego corrige a los demás. Es muy fácil corregir al otro, es muy fácil corregir a nuestros hijos, pero ¿qué con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Si nosotros tenemos que dar el ejemplo, esto es lo que vemos hoy en día, esta foto me encantó, y el ChatGPT también tiene buenas cosas, todo eso lo hizo para nosotros, para que podamos dar estas charlas. Esta foto, yo cuando viajo en avión, todos cuando viajamos en avión, esto es lo que vemos. La gente está toda con las pantallas. Muchas veces no alcanza la pantalla del avión. Uno está con el teléfono, está con el laptop, está con la computadora, con el reloj, con todo lo que existe hoy en día en las pantallas. Y no hay límite, es algo realmente increíble. Entonces, ¿qué podemos hacer si nosotros también estamos así? ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos? Vi acá algo muy lindo, les voy a mostrar ahora, se los anticipo. Es algo muy cortito de un estudio que hicieron acá en Israel, donde vieron chicos, le dieron teléfono, tablet, es lo mismo, y le pusieron primero dulces, caramelos, golosinas, como le digan, mantaquín, como le dicen acá, y los chicos nada, estaban pegados a la pantalla. Luego pasó una especie de un león disfrazado, nada, los chicos pegados a la בשלב הראשון pantalla. של הניסוי הכנסנו לחדר מגש עמוס בממתקים והנחנו אותו ממש מול הילדים. Ahí le pusieron dulce. No ven nada, los אחרי chicos están ahí שהממתקים לא metidos. הצליחו להסיח את דעתם של הילדים מהמסך, עברנו לשלב השני pasó un של león. הניסוי. זה לא יאמן. זה לא אמיתי. הנה. איך עושים? לא, זה לא מעניין אותה. זה לא מעניין אותה. כל יום אני רואה אריה הולך בספרייה. ¿No ven todos los días un león que pasa por la biblioteca? Nada, los chicos tienen sus היא pantallas. כבר מוטרדת, היא כבר מוסחת, היא קוראת לאמא, היא ראתה אריה, בסופו של דבר. אבל הן לא ראו. הן פשוט לא הם גם ראו. לא שמו לב שהיא במצוקה עכשיו ושהיא קוראת לאמא, הם במסך. יצא. והן הם לא עדיין ראו שהיא בתוך הם לא ראו שיצא. אם היינו לפני עידן המסכים, שמים 3 ילדים ביחד, אז הם היו מתחילים לייצר קשרים. מיד ממלא את כל הצרכים, הפסיכולוגיים, הרגשיים, הכל. יותר מכל Yo דבר אחר. amo la pantalla, dice, más que cualquier cosa. מה Tengo עשית que עם ver האצבע? así con el dedo y aprenderlo. את יכולה לכבות שנייה? ¿Te puedo apagar el teléfono? No, no puedo apagar el משפיע על teléfono. תפקודים קוגניטיביים. Es algo realmente increíble. Y ahora sí vamos especialmente a lo que vamos a la charla de hoy, que es, no es las ranas. Esta rana, ¿qué tiene que ver con la, quizás me equivoqué, de diapositiva? Ya está yendo dentro de poco, vamos a festejar Pesaj, falta un mes y algo, un mes y 2 semanas menos. Y una de las plagas es las ranas. ¿Qué pasó en las ranas? Dice Rashi en el Humash, trae el Midrash, en la rana, cuando venía la rana, ¿qué hacían? Le pegaban. ¿Qué pasaba cuando le pegaban a la rana? Sabimos, todos estudiamos. Salían más ranas, y más ranas, y más ranas. Muchas veces hay padres, yo, Has Bejalina, no culpo a nadie, ni juzgo a nadie,
porque muchos no saben y muchos lamentablemente no se consultan con los que realmente saben, los Gdolei Israel, los Talmidei Jamim. Se consultan con gente que cobra mucho dinero, como yo conté en una de mis charlas, y no saben nada y hacen lo contrario de lo que dice la Torá. Lamentablemente hay cosas terribles que pasan. Con los teléfonos lo mismo. Hay padres o que los echan de la casa, como vimos, o que lo rompen. Pero si uno hace eso, pasa como con las ranas. Uno va a romperle el teléfono al hijo, teléfono, computadora, tablet, no importa, y van a aparecer después dos y después tres. Es así. Ninguno de los de Israel que yo escuché, Baruj Hashem, muchos, dijeron, ¿sabes qué? Sacale el teléfono, rompelo en pedazos. Yo no escuché nunca. No se puede hacer eso. Seguro que no es lo mejor. Que nadie quiere que su hijo vea todo lo que dijo también el doctor. Todo es violencia. Cuando uno viaja, yo por lo menos cuando viajo en avión, uno obviamente tiene gente al lado, pasa, va al baño, va, se levanta, camina y quiera o no, así como de reojo, como se dice, ve pantallas. ¿Y qué es todas las cosas hoy en día? Y los juegos también, los juegos de los chicos. Como dijeron ahí, 50% más menos violencia, y yo creo que el otro 49 o 48% es sexo, y el otro 2% otras cosas. Entonces, ¿cómo queremos después que salgan los jóvenes viendo todo eso? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dicen los jamín que hay que hacer? Seguro que esto es lo mejor. Un teléfono, solamente teléfono, kasher, por más que algunos tienen kasher y tienen abajo del colchón uno que no es tan kasher. Hay de todo, y en las yeshivot, y en las mejores yeshivot, y yo les digo que sé muy bien, aquí en Israel, en Benebra, los lugares más jaredim, hay de todo, hay de todo. Pero Rabbi Israel Sarante, uno de los grandes del Musar, dijo que cuando uno aprieta mucho un resorte, ¿qué pasa? Cuando lo suelta, la fuerza es mucho más grande. Cuando uno hace mucha presión, en este caso en los jóvenes, en el teléfono, en todo, no digo que no hay que hacer, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso. Pero la presión es muy grande. Por eso él dice que habló el Rab, el doctor Jorge Bay, dijo, todo entra por el ojo. Hoy justamente lo vi en Mesilat Yesharim, Sendero de lo Justo con el Rav Steinman. Estamos estudiando, que trae que todo entra por los ojos como Javá. Javá en el Bereshit vio y después quiso comer. ¿Por qué? Rashi dice, no ahí en otro lugar, Rashi dice que el ojo ve, el corazón desea y el cuerpo comete la transgresión. Pero todo entra por los ojos y es lo que vemos hoy en día en las pantallas. Pero Rabbi Israel Salanter dice que si uno quiere decirle, por ejemplo, a un hijo, o uno mismo, dice, mira, no quiero ver cosas que no tengo que ver, fritzut, cosas que no son recatadas. No digo prohibido, 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 porque si es así, la persona va a terminar explotando. Uno puede decir de forma positiva, esto estoy cumpliendo una mitzvah de Hashem que me ordena no mirar. Estoy cumpliendo, hay muchas mitzvot que uno cumple cuando no mira. Verlo de forma positiva, no de forma negativa, porque cuando uno le da mucha presión a algo, después las cosas explotan y se ven cosas realmente muy, pero muy feas que no es el día de hoy para hablar de eso. Una vez tengo un amigo, se llama Avi Fishop, no sé si lo conoces, Jorge, Avi Fishop. El padre de él era amigo de mi papá y Baruch Hashem hace unos años nos pusimos de acuerdo. Avi Fishop creo que es el número uno en tratar chicos de gente Haredí, Hasidim, ahí en New York. Estuve hace poco en Israel, estuve con él, estoy en contacto mucho con él, con materias, con material que nos vamos pasando. Y él hace más de 20 años que está y Baruch Hashem prácticamente todos volvieron al camino, gente que estuvo en lo peor. Él trata casos pesados, con drogas, con todo tipo de... Y él contó que una vez estuvo, escuchá Jorge, ¿no? Dice Avi Fishop que estuvo 15 horas, hablando con unos padres, estamos hablando de gente religiosa, por supuesto, para tratar de convencer que le compren un iPhone a su hijo. Su hijo quería un iPhone, no había forma de convencerlo, quería un iPhone. Obviamente no es la mejor recomendación, andé a comprar una, pero en ese caso el chico tanto quería
Tanta necesidad tenía de tener un iPhone que él dijo, mira, le tienen que comprar, no queda otra. Los padres, no, 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 no hay forma, no, no, no. Para hacerse las cortas, ¿qué pasó? El chico consiguió el iPhone. Pero ¿saben cómo lo consiguió el iPhone? Lo consiguió por medio de un amigo. Pero ese amigo, entre comillas, no era muy casher y no era tan hombre. No sé si me hago entender. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Estuvo con ese hombre, este chico, para que le regale un iPhone. Es algo terrible. Es algo realmente terrible. ¿Sí querés decir algo, Jorge? Sí, cuando antes yo dije que no, yo no conocía una persona con una monoadicción específica, sino hablaba del Maxi Kiosco. Justamente es el ejemplo que usted está dando. Eh, para conseguir droga o teléfono, etcétera, la prostitución, lamentablemente, es uno de los mecanismos tan frecuentes como el robo, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando justamente el Yetzer Hará que plantea el Raptors.Ski es el tiempo presente absoluto, ¿no? No pienso en mañana. Entonces, con tal de conseguir algo, hago cosas que son autodestructivas, de las cuales no hay retorno. Es la última diapositiva que pasé, ¿no? Es decir, cuando se seca el agua, no queda ninguna otra cosa. Perdón por la interrupción. No, por favor. Un placer, seguro. Es así. Es algo que yo escuché de primera fuente y una persona súper respetada y con todas las ascamot recomendaciones de los más grandes rabanim. Puede buscar a Bishop, un experto en el tema, principalmente de temas no tanto como estos, sino temas más pesados de jóvenes religiosos que se van del camino. Y realmente es muy triste lo que pasó. Y por ende, como dijo también el doctor, las mujeres, en este caso, no tienen teléfono o no tienen lo que quieren, y es muy fácil conseguirlo para una mujer en forma no muy casher, como sabemos, o también, hombre o mujer, no importa, robando, como sabemos que muchos chicos tienen esa tendencia a robar desde chiquitos, después de Besat Hashem se les va, pero roban. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Entonces hay que pensar, uno dice, bueno, prohibido, prohibido, no te lo doy, no te lo doy. Como siempre hay que consultarse con un experto. Ahora vamos a ver diferentes opiniones. ¿Qué hacer? Viene un joven, una joven, no importa. Sabemos qué es lo peor. Escuché hace poco el rab Avigdor Miller, uno de los grandes, grandes rabinos que tuvimos en esta generación ahí en Estados Unidos, un grande, realmente impresionante. Él dice, ¿qué pasa si uno ve que en su casa está un goy en la ventana, está por entrar a la casa? ¿Qué hace? Obviamente uno llama inmediatamente a la policía. ¿Y qué pasa si vienen dos, y si vienen tres, y si vienen cinco, y si vienen 10? Y otra cosa que una vez escuché a Rav Simcha Cohen, uno de los grandes rabinos acá de Israel, escribió muchos libros, era un orador muy famoso, Rav Simcha Cohen. Esto se llama el Unishmatov, falleció hace unos años, tuve muchos años cerca de él. Él dijo, ¿qué haría una persona? Un padre le digo, mira, en 5 minutos, acá, en esta esquina, va a haber un asesinato. Trae a todos tus hijos, rápido, rápido, tráelos, tráelos. 5 minutos tenés, apurate. ¿Algún padre va a traer a sus hijos a sentarlos ahí en primera fila en la esquina que en 5 minutos va a haber un asesinato? Obviamente que no. Entonces, ¿por qué? Su momento él hablaba, uno los deja ver televisión. ¿Por qué uno les va a poner una pantalla de internet o un teléfono que es exactamente lo mismo, donde pueden ver absolutamente todo lo que existe en el mundo, lo mejor, lamentablemente lo peor? Entonces uno no se los va a dar, seguro que no, pero hay que saber qué pasa cuando realmente lo quieren o qué hacer cuando lo tienen, que es algo muy, pero muy común. Como siempre hay diferentes opiniones, de entrada yo digo, no puedo decir qué hacer, yo les digo las opiniones que hay, como siempre depende de los padres, depende de los hijos, depende del ambiente donde está, depende de muchas cosas. Como sabemos, hay diferentes opiniones. Dijo Shlomo Amelech, educar al joven según su camino, no según el mío. Y cada uno con su yetzer. Así decía en el Rav Steinman y muchos. Cada chico tiene otro yetzer.
Uno tiene el yetzer, como dijimos, con las bebidas. Les gusta tomar, otro le gustan las mujeres, otro le gusta el juego, otro le gusta esto, otro le gusta el otro, cada uno con su yetzer. Uno tiene el yetzer, hoy es muy fuerte con el tema de internet, como dijo Rav Eliashi. Entonces, ¿qué hacer? Hay unos que dicen no hacer nada, prohibido. Este es como se dice en hebreo, Kabadom, es la línea roja, de acá no se pasa. Arruina las almas, sabemos que es así. Hay que alejarlo en mi casa, no entra por ningún motivo. Llega a entrar y te vas de la casa, junto con tu teléfono. Así hay algunos que dicen, Pikuach Nefesh, Doje Shabbat, Pikuach Nefesh, cuando hay peligro de vida, se puede profanar Shabbat. Esto es lo mismo, peligro de vida para el hijo, para los demás hijos. Lo echamos de la casa, acá no entras. Bueno, los Gedolei Israel no dicen eso. Rav Eliashiv, lo escuché no una, ni dos, ni tres veces, lo trae Rav Urizoa, muchos lo escuché muchas veces de primera mano. Una persona que tenía 7, 8 hijos y una hija vino con teléfono y se vestía de forma no recatada, iba a arruinar al resto de los hijos. ¿Qué hacemos? Rav Eliashiv le dijo, tienen familia, ¿no? Sí, pongan a todos sus hijos en las familias, en el tío, en el primo, en todos lados. Esa hija se queda en la casa de ustedes. Es la única forma con amor y con comprensión poder hacer que cambie. No como nosotros pensamos quizás echar y que no arruina el resto. Por eso hay algunos que dicen, de ninguna forma esto entra en la casa. Hay otra opinión que es opuesta. ¿Le vas a hacer la guerra? Al final es imposible prohibirlo. En todos lados lo venden, en todos lados lo pueden conseguir y muchas veces, como dijimos, en forma no muy calle lo pueden conseguir. Entonces mejor, ¿sabes qué? Tómate, lo compro. Hay opiniones que dicen así. Hay otra opinión que dice, no hay problema, querés un teléfono, acá tenés. Pero ponele filtro. Hay todo tipo de filtros. Acá hay un filtro de los más conocidos y más fuertes que se llama Nativ. Yo le puedo decir que conozco de primera mano una joven que tenía Nativ y lo abrió. Hoy los chicos, como sabemos, hacen lo que no tenemos idea. Abren los filtros, hacen lo que quieren. Entonces, bueno, pero por lo menos algunos, hay diferentes filtros. Quizás ponerle un filtro y con eso se calma. Y otra opción, como dijimos, no se puede combatir. Hay un clan que si hay dos comidas prohibidas, Mahilim, Kal Kal Jirá, está escrito. Si alguien tiene que comer en Yom Kippur, porque está enfermo, porque se puede morir, porque tiene enfermedades, lo que sea, primero kasher. Si no tiene kasher, no puede, que coma taref, que coma, que no se muera, obviamente. De a poco le vamos dando. Entonces, quizás es mejor, quizás una computadora que no la tiene todo el tiempo en el bolsillo, o una tablet que esté en la casa, que juegue, porque si no va a jugar en nuestra casa, se va a jugar a la casa de un amigo. Entonces, ¿qué ganamos? Más allá de que la calle está, pero muy, muy difícil. Yo personalmente, esa es mi opinión, también me consulto todo con Gedolei Israel. Muchas veces prefiero darle para que jueguen a los hijos, jueguito lo que sea, que jueguen un rato en la casa y no que vayan a dar vueltas por la calle. Yo digo, en la calle, le estoy hablando aquí en Benebra, que vivo hace 20 años, cada vez está más difícil. El lugar de los más religiosos que existe en el mundo. Hace poco, hasta el 2 Shabbat, acá en Shabbat a la noche, 12:30 de la noche, yo estoy en Yehudat Tzara hace unos años y tengo todo, la mejor información, como se dice, todo lo que pasa. Acuchillaron a un chico, un joven de 16 años. Recién pregunté hace un ratito a un amigo, dice, no, parece que murió. Y hace unos días también mataron a otro joven, acá en Benebrak. Y cuando uno sale en Shabbat, muchas veces hay chicas en minifalda, hay perros, hay cosas que no se vieron nunca. Entonces, esa es la generación que estamos viviendo y no podemos esconder la cabeza, tenemos que saber cómo enfrentarlo. Por eso hay otros que dicen, ¿sabes qué? Mira cada tanto que te gusta el fútbol, mira un partido de fútbol. Yo no quiero, pero no tengo que educarlo según lo que yo pienso, sino el Metziú, lo que pasa hoy en día, es algo muy, pero muy fuerte. Mejor que lo hagan con permiso y no prohibido. Y como siempre dice Pirkei Avot, hacerle jarrab, cada uno que sea un rabino, pero un rabino serio. Y como les digo, si les dicen no echarlo de la casa o pegarles o enojarse, los Gedolei Israel ninguno dice eso. Si alguien sabe algún Gadol Israel que diga eso, que me lo mande. Estamos hablando de esta generación. Y acá vamos a terminar con esto que dijo Rav Edelstein, que mostré en el video, no lo voy a mostrar ahora, el que lo quiere lo tienen en el website, que dice que hay que hacer con los hijos, en este caso, ¿cómo puede ser internet? Puede ser cuando no hacen tefilá, puede ser
cuando ven cosas que no tienen que ver, cuando salen con chicos o con chicas o lo que sea. ¿Qué hacer? En esos casos, cuando se van del camino los hijos, tratarlos de forma linda, con caminos placenteros, o sea, la Torá. Uno tiene que tratar que quiera hacerlo, lo que uno quiere. Cuando no quieren hacer tefilá, dice, no sacudirlos. Dice, no, no, de ninguna forma. A mí me lo dijo un experto entre comillas, y que me cobró muy bien como un experto, y que me dijo en su momento, cuando mi hijo ahora tiene 20, Baruch Hashem, pero cuando tenía 12 años y no se quería levantar a tefilá en Shabbat, me dijo arrastrarlo de la cama. Así me dijo. No se puede creer. Algo totalmente contrario a lo que Israel. Dice, en realidad está prohibido hacer algo así. Si uno los obliga, los resultados van a ser negativos. Y si uno los critica, causa que se alejen de la Torá. Una crítica aleja, una palabra linda acerca. Eso es visto y comprobado. Jinub Ekfiá, que quiere decir educar obligándolos, eso no es Jinub, no es educar. Hacé, estudia, andá a hacer tefilá, no tenés vergüenza, quedá Shemá, pasó el horario. Hace unos años me encontré con un amigo en uno de los países latinos y me contó que su hijo no quería usar kipá, le hicieron un lío bárbaro en la yeshiva, y él también, ¿cómo que no usas kipá? Digo, mira, si le van a hacer así, ¿va a odiar la kipá? Me dice, sí, odia la kipá, no quiere ni ver la kipá. Seguro. Nunca obligarlos, nunca con fuerza, siempre con yedidut, con ahabá, con amistad y con amor. Eso es lo que lo dicen los de Israel, y como dije, acá estamos terminando. Si tienen preguntas, pueden hacerlas por chat o ya mandé ahí en mi WhatsApp. Pat es paciencia, hay que tener mucha paciencia. Lo dijo Rab Volve, lo dijo Rab Urizoan, muchos de Israel, con paciencia, Besat Hashem, después van a volver. Los chicos tienen cambios hormonales, los chicos tienen mucho y será que nosotros no tuvimos cuando éramos chicos. Como le dije, había 5 canales cuando yo era chico, cuando tenía 10 años, 5 canales en la tele. Y a las 10 de la noche, y acá gente me puede decir, que seguro también, a las 10 de la noche había un cartel horario de protección al menor. Después de las 10 de la noche aparecía quizás una mujer en minifalda o con las mangas cortas. Eso era todo el descontrol. Pero ellos no, nacieron lamentablemente en el mundo que Hashem, bueno, Besat Hashem, hay que tener mucha paciencia, mucho, 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 pero mucho amor y más amor. No vuelve más amor. Si uno les da amor, ellos después van a querer volver. Hay muchísimas historias increíbles cuando los padres le dan amor, cómo los chicos al final vuelven. Y por supuesto que tefilá. La Jaim Kanievski estuve 200 veces más o menos por diferentes razones, y siempre lo digo, siempre me decía leitpalel, leitpalel y leitpalel. Hacer mucha, pero mucha tefilá. Eso creo que es muy resumido lo que tenemos que hacer. No es fácil, pero como dijimos, de buena forma, con amor, con cariño. Obviamente nadie quiere darles ese teléfono, pero si uno va con fuerza, va a salir perdiendo seguro. Uno, los hijos. Hay muchos casos que Avi Fisher conoce muy bien de chicos que lamentablemente uno no escuchan los judíos de Israel, se terminan suicidando. En muchos casos, que no se habla mucho, pero existe, de gente religiosa que no sabe cómo reaccionar. Lamentablemente los errores cuestan muy, pero muy caros. Besat Hashem, que podamos tener paciencia, podamos darle mucho amor a los chicos y mucha, pero mucha tefilá. Gracias a todos por haber entrado. Muchas gracias al doctor Jorge Weil, que realmente quiero que él cierre. Es una persona realmente muy, pero muy especial, que nos dio de su tiempo para poder entender un poquito el problema que tenemos, y sabemos que no solo son los chicos. Si yo le digo a mi hijo, como me decía también mi amigo me decía, mirá, yo quiero que se vista en blanco y negro. Y yo le digo, pero si vos estás en una camisa, no sé, rosada o celeste y en cualquier pantalón, si no está blanco y negro, ¿por qué querés que tu hijo esté en blanco y negro? Nosotros podemos dar mucho musar a los otros, pero como dice la Guemará, nosotros primero tenemos que corregirnos. Muchas gracias, que tengamos Shavua Tov. Y doctor Jorge Val, por favor, si puede cerrar. Muchas gracias. Bueno, una cosa muy simple que coincide
con este mensaje de Torah que trajo usted, Rab. Cuando nos encontramos los profesionales de la salud mental frente a un caso clínico, el primer diagnóstico que tenemos que hacer es si la persona tiene la necesidad de cambiar. Porque si no tiene la necesidad de cambiar, todo lo que vamos a hacer va a ser estéril. La necesidad, y además lo dije coincidiendo con lo que planteaba usted, ¿no? En relación a la dosis de amor. El amor es un concepto, es integral. Todo lo que sucede en el ser humano desde la gestación hasta los 6 años es lo que consolida la estructura de la personalidad. Voy a tomar 2 minutos. Hace poco tiempo participé de unas jornadas que organizó la Universidad de Jerusalén sobre el estrés postraumático. Hay otro concepto, el de resiliencia. Resiliencia es un concepto desarrollado por Boris Cyrulnik, un psiquiatra yehudí, hoy vive en Francia, 87 años. Sus padres fallecieron en Auschwitz y él fue escondido durante la guerra. Se transformó en un psiquiatra especializado en niños que sufren. De ahí el concepto de resiliencia, un metal que cuando se dobla vuelve. La resiliencia es cuando pasa algo que nos genera una situación traumática, cuando termina, volvemos y crecemos. Pero hay otra personalidad que es muy importante, fue descrita ya hace unos 15 años, que es la personalidad antifrágil. Y yo creo que en la esencia del pueblo judío está la resiliencia, pero también está ser antifrágil. Antifrágil es cuando nos golpean, golpeamos más fuerte. Ser antifrágil es una característica de los Yehudim. Y quiero terminar con esto simplemente. Nuestro corazón está ahí, Rab. Bueno, muchas gracias. Que nos llevó a todo. Sotobot. A mi Jai, nos vemos pronto acá con el Mesías. Y gracias, Jorge, otra vez, un placer.